en el libro de Daniel. Les voy a invitar a que me acompañen, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 28 al 37. Amén. Daniel 4, del 28 al 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la última hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas a fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que seas tú, Señor. Yo sé que esto te pertenece, Señor. No permitas que nada mío sea añadido, sino que sea tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con hablar un poquito sobre Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en los tiempos donde Israel fue cautivo y fue llevado a Babilonia. Y era un rey poderoso, era un rey con gran poder, era un rey que se oía su nombre aún en otras naciones, y era un rey realmente poderoso. Pero se llenó de soberbia y consideraba que el reino que tenía era de su propia mano y de su propia fuerza. Entonces Dios hace algo, lo humilla hasta que este hombre reconoció que Dios era el que le había dado todo, el único que reina y el único que tiene el poder, el único que es verdadero y que permanece para siempre. Esto antes de que sucediera, antes de que este hombre cayera en esta situación en el que es su razón la pierde por completo, y dice la palabra que él comienza a comportarse como un animal, como una bestia del campo, y empieza a comer hierba y empieza a comportarse de esa misma manera. Entonces, antes de eso, él tuvo un sueño, el cual busca quien le interprete, y Daniel se lo interpreta. Y Daniel le dice la interpretación del sueño, que era lo que le iba a suceder, y le dice que ojalá sea para sus enemigos y no para él, porque Daniel se da cuenta de qué tan grande iba a ser esto. Y le dice en el versículo
27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le da un consejo y le dice, mejor arrepiéntete, sé justo. Pero Nabucodonosor no escuchó las palabras. Pasaron 12 meses y viene y va paseando por el palacio y ve el reino y empieza con estas palabras a decir que el reino no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Empieza a jactarse y su corazón estaba ensoberbecido, lleno de soberbia, lleno de orgullo. Entonces, Nabucodonosor es humillado de esta forma. Y pasa este tiempo en el que él está en esta situación que no es nada sencillo después de haber sido un rey poderoso que tenía poder, dominio, que le temían, a lo mejor, que tenía riquezas, que tenía todo lo que podía a lo mejor desear un hombre en esta tierra. Lo pierde todo y se vuelve como un animal que no comprende, que pierde su razón por completo. Y se vuelve tal cual como una vaca, como un buey, dice la palabra, que comía del pasto, que el rocío, es decir, la lluvia lo limpiaba, o sea, por completo fue humillado. Pero en el versículo 35, que es de donde voy a tomar un poquito más, habla ya cuando empieza a tomar esta razón, voltea al cielo y bendice a Dios y reconoce que Dios es grande. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace es Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y está hablando de Dios, del Dios poderoso, del Dios vivo, del Dios que gobierna en su trono, del Dios en el que creemos nosotros. Un Dios poderoso, justo y que hace como a Él le place. Que su voluntad es buena, es perfecta y se va a cumplir, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Se va a cumplir. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre la soberanía de Dios. La soberanía de ese Dios poderoso, la Biblia lo llama soberano. Disculpen. Y la primera parte es entender, bueno, yo decía, a veces uno repite palabras y dice, sí, Dios es soberano, pero no comprendemos, y eso es lo que me pasó a mí, porque no sabía realmente como tal qué era esa palabra. Entonces busqué y soberano es quien ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Así está escrito en el diccionario. Ahora vamos a entender esto, es quien ejerce, quien ejecuta una autoridad suprema. Cuando dice suprema, se refiere a que está por encima de todo, es el tope de lo máximo, de lo más alto. Eso no tiene nada por encima, es decir, Él posee, ejerce la autoridad suprema, la más alta, la más hasta arriba, no hay nada encima de eso. Y es independiente, es decir, que no depende de absolutamente nadie ni de nada, porque es independiente. También es que es muy grande, soberano, que es muy grande, que es extraordinario, es muy grande, o sea, tiene una autoridad, tiene un poder más allá de lo que podamos pensar o imaginar. Y la soberanía es la ejecución, la acción de esa autoridad, el que ejecuta esa autoridad. Pero todo esto, la soberanía de Dios está
ligado, está amarrado a la voluntad de Dios. Su soberanía es su voluntad, está pegado. Y la voluntad de Dios, usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis, y todo lo que habla ahí, habla de un tema central, y es la salvación del hombre a través de Jesucristo. Desde el inicio, cuando usted va a Génesis y lee, Adán y Eva pecaron, desde ese momento Dios ya sabía cómo iba a salvar al mundo, qué iba a hacer, cómo se iba a ejecutar el plan de salvación, qué es lo que iba a suceder antes, qué iba a suceder después, qué iba a suceder al final. Dios ya tenía un plan perfecto de salvación para el hombre. Y toda su voluntad, es decir, toda la ejecución de su soberanía ha sido encaminada a ese propósito, a la salvación de nuestras almas. Podemos verlo en Adán y Eva, luego viene Abraham. Abraham tiene un hijo de la promesa, ese hijo Isaac tiene a otros 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob es bendecido. Jacob tiene otros hijos. José es uno de sus hijos, es vendido a Egipto. A través de que fue vendido a Egipto, él puede proveer alimento a su familia, y así vienen las generaciones de Israel hasta que llega Jesús. Y entonces es el cumplimiento de su palabra en Jesús. Y Jesús viene, muere por nosotros pecadores, y entonces nos redime a través de su sangre, y continúa esto hasta que nosotros todavía no vemos esas cosas, que es la destrucción del mal en un futuro, cuando Jesús venga y sea tomado por completo el gobierno y se ha destruido el mal. Entonces veremos esas cosas, pero todo ha sido encaminado a ese propósito. Y todo lo que sucede es conforme a su soberanía, es decir, conforme a su autoridad y a su voluntad. Y se ha ejecutado en este tiempo conforme a eso. Y con esto quiero recalcar que Dios siempre ha tenido un solo plan, que es la salvación, y no ha cambiado su plan conforme a ver cómo estuvo la situación, a ver cómo responden ellos, a ver si quieren, si no quieren, sino que su plan ha sido ejecutado desde el inicio hasta este tiempo y seguirá siendo ejecutado, y es el mismo plan. No ha cambiado, no ha variado, es el mismo Dios el que lo hizo, es el mismo Dios el que lo adoramos ahora, y su plan sigue siendo el mismo. Que usted y yo nos salvemos y que se destruya el mal y podamos vivir con él eternamente. Entonces, usted y yo estamos dentro del plan de Dios, o estamos dentro de esa soberanía de Dios. Nosotros hemos sido parte de lo que Dios ya había visto, ya había planeado, y todo lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido permitido también por Dios para el cumplimiento de su voluntad. Todo lo que usted y yo hemos vivido, hemos visto, todo lo que ha pasado en nosotros ha sido parte de su voluntad para cumplir que su soberanía esté en nuestra vida y podamos ser salvos por medio de él. Y esto nos hace entender una cosa. Voy a como recalcar esto. Nuestra naturaleza sin Dios o antes de Dios era naturaleza de muerte. Era naturaleza de pecado, que íbamos camino al infierno. Esa era nuestra naturaleza. Sin Dios no podemos tener otra naturaleza que el pecado, que la muerte. Pero viene Dios en su soberanía, en su voluntad, y entonces
no interviene en nuestra vida para transformarnos y darnos la fe y entonces revivirnos a una nueva naturaleza, que es la naturaleza de vida. A través de el mismo Dios, con su soberanía, es que usted y yo tenemos fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que la fe es don de Dios. Dios nos ha dado la fe para que por medio de esta creamos, por medio de esta vengamos a Él y por medio de la fe seamos salvos. Y no por obras, no por lo que hagamos bien, por lo que hagamos mal, porque de repente hacemos una buena obra, porque de repente sí cumplí la ley de que dice que no mienta y de repente hago algo bueno y por eso soy salvo. No, es por gracia, por la fe, por el don que el mismo Dios puso en nosotros. Entonces nosotros somos parte de ese plan y aún estando dentro de ese plan, vemos que el pecado ha traído maldad a la vida de las personas, a esta tierra. El pecado ha traído maldad y aún dentro de todo eso que entró en el mundo por la desobediencia del hombre, la soberanía de Dios continúa trabajando a través de eso, de la maldad. No que Dios haga el mal, sino que Dios a través de esa maldad permanece su soberanía y actúa en eso para que su voluntad sea cumplida. Y le voy a poner unos ejemplos. Primero voy a empezar con uno que no está en la Biblia como tal, es como una historia de un cristiano que era muy buen cristiano, era un hombre recto, era un hombre que tenía hijos, que tenía una esposa, que era un ejemplo para la sociedad, que amaba a los demás, que era generoso y fue y le predicó el evangelio a un hombre. Y este hombre comienza a asistir a la iglesia y comienza su camino de cristiano. Y cuando en algún momento el cristiano que era el ejemplar y todo, tiene un accidente de tránsito por una persona que venía borracha y muere en ese accidente. Entonces aquel hombre al que él había predicado se empieza a cuestionar por qué ese cristiano que era ejemplar, por qué Dios no lo cuidó, por qué Dios no lo guardó, por qué murió él, por qué no se murió el borracho, si él era un buen hombre. Y entonces, al tener estas cuestiones, empieza a alejarse de Dios y empieza a irse al mundo, a vivir una vida de pecado nuevamente. Pero llega un momento en el que ya no se siente feliz en eso y regresa y visita a la esposa de su amigo. Y la esposa de su amigo le dice, vamos a la iglesia otra vez. Y cuando asisten a la iglesia, ve que hay bautizos y se está bautizando un hombre. Y le dice, ¿te acuerdas del borracho por el cual mi esposo murió? Y él le dice, sí. Pues es él que se está bautizando. Y entonces en su mente empieza a comprender que la soberanía de Dios permitió que su amigo muriera, aunque era un buen cristiano ejemplar, pero su esposa le dice, mi esposo ya estaba listo para irse con Dios. Dios se lo llevó, él está en el cielo con Dios. Pero este hombre necesitaba a Dios y por eso Dios permitió que mi esposo muriera para que entonces este hombre conociera de él. Y eso es soberanía de Dios. Eso es
que se cumpla la voluntad de Dios, aunque usted y yo no entendamos qué está sucediendo. Esa es la grandeza de Dios. Otro ejemplo que le puedo poner, y ese está en la Biblia, es sobre José. Este hombre que era hijo de Jacob, era el penúltimo de sus hijos y era su hijo que él amaba, porque dice que lo tuvo en su vejez y aparte era de su esposa Raquel, a quien él amaba. Y entonces él le da una túnica de colores, usted se sabe la historia, y sus hermanos sentían envidia de él porque él era el preferido de su padre. Y sus hermanos planean hacer algo para deshacerse de él y lo venden para que se lo lleven a Egipto. Y le dicen a su padre que ha muerto. Entonces José se va a Egipto, es vendido como esclavo, llega a la casa de Potifar y la mujer de Potifar quería con él y él no quería, entonces inventa algo y este hombre termina en la cárcel. En la cárcel interpreta sueños hasta que llega el momento en el que Faraón necesita que un sueño de él sea interpretado y llaman a José. Y entonces José es puesto como gobernador de Egipto. Y empieza a toda esta cuestión en el sueño, que era que iba a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Entonces había en Egipto, en ese tiempo, como se previnieron por ese sueño, había abundancia de alimento. Y viene entonces la familia de José a Egipto a comprar alimento. Y José los ve y comienza a hacer una serie de cosas que si usted lee en Génesis a partir del 42 va a leer toda la historia. Pero la cuestión es que él provee alimento para su familia. Y aún en el último momento que le piden perdón, quiero que vayamos a leerlo en Génesis 50, 17. Génesis 50, versículo 17. Dice, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estas palabras que José les dice, ustedes pensaron mal, por eso le decía, la maldad en el mundo está, pero aún sobre esta Dios hace su voluntad. Y entonces dice aquí, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó eso que ustedes hicieron para hacer algo bueno, para hacer el bien. Esto es la soberanía de Dios. Nada va a detener lo que Dios va a hacer, lo que Dios tiene planeado y lo que Dios va a ejecutar. Y otro ejemplo que le puedo dar es el mismo caso de Jesús, en el que hombres llenos de maldad pidieron que fuera crucificado el único que había sido justo en esta tierra. Pero esa maldad de esos hombres cumplió el propósito de Dios y era la salvación de usted y la mía. A través de que Jesús fue crucificado, toda su sangre fue derramada, murió, resucitó. A través de eso usted y yo estamos aquí.
ustedes sentados y yo aquí al frente, por pura gracia y misericordia de Dios. Eso es soberanía de Dios. Sus planes se cumplen sin importar nada, sin importar si usted entiende o no entiende, si usted cree o no cree, si usted quiere o no quiere, eso se va a cumplir y punto. ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció que se va a cumplir. En Romanos 8:28 dice que todo nos ayuda para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea, todo lo que sucede en nuestra vida es para bien, pero dice, para los que, vamos a leerlo a Romanos 8:28, conforme a su propósito han sido llamados. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito hemos sido llamados y todas las cosas que suceden en nuestro entorno nos ayudan para bien. Todo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y porque su propósito se va a cumplir. Ahora, conforme a esto, quiero hablar que el enemigo no puede tocar nada sin que Dios se lo permita. Nada lo puede tocar sin que Dios permita. Dice la palabra, y me llamó mucho la atención porque en Lucas 22:31 al 32, Jesús está hablando con Pedro y le dice, Satanás me los ha pedido para zarandearlos. Pero yo he orado a mi Padre para que no te falte la fe, le dice a Pedro. O sea, no le dice, pero no te preocupes, te voy a librar de esa. No, le dice, oré a mi Padre para que no te falte la fe mientras. Ahora sí que te agarre y te zarandee, pero bien zarandeado, entonces tú salgas victorioso. Y cuando regreses, le cuentes a todos los hermanos. En otras palabras, pero dice eso. Entonces, el enemigo tiene que pedir permiso para tocarnos. Y si Dios permite que nos zarandeen o Dios permite alguna cosa en nuestra vida, es para bien, dicen Romanos. Todo es para bien. Y no puede hacer nada. El mismo caso de Job lo podemos ver también, que no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y todo es para nuestro bien, para que nuestra fe crezca, para que amemos más a Dios, para que le conozcamos, para que lo que sea, pero para que se cumpla el propósito de Dios. Ahora quiero continuar con Romanos más adelantito, en el capítulo 9, versículos 14. Y vamos a ir leyendo ahí poquito a poco. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Cuando habla de esto, habla de cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Dice que lo endureció para que su nombre fuera conocido, anunciado por toda la tierra, para que liberara a su pueblo con mano poderosa. Por eso endureció el corazón de Faraón. Y entonces más adelante dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué? Si hablamos de Faraón, ¿por qué inculpa a Faraón si el mismo Dios lo endureció? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí a través de Pablo, la Biblia nos dice, Dios puede tener misericordia de quien quiera y a quien quiera va a endurecer, pero no tenemos que ponernos a preguntarle a Dios, pero ¿por qué le haces así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Porque Él es el que nos creó. Él es Dios, Él creó los cielos y la tierra, Él creó el aire que usted respira, Él le creó los pies, los músculos y todo lo que hace que usted camine, le creó los ojos y los nervios que hace que usted ve. Usted no puede ponerse a preguntarle a Dios qué haces y por qué lo haces, porque Él es Dios y Él es poderoso y Él es justo y actúa con justicia. Así que Dios tiene misericordia de nosotros, ha tenido misericordia y puede hacer lo que Él quiera con nosotros, y todo es para el cumplimiento de su propósito, porque Él es soberano, Él es justo. Y quiero que volvamos a Daniel 4 en el versículo 35. Daniel 4, versículo 35, que esta parte de verdad es realmente este hombre al final se dio cuenta de quién era Dios. Y dice, todos los habitantes de la tierra, o sea, nosotros, son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el 37, continúa, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Este hombre entendió que Dios es tan grande, tan poderoso, tan justo, tan misericordioso, que Él puede hacer lo que quiera porque esta es su creación. Y que a quien quiera y que ande con soberbia, Dios lo puede humillar. Pero también ha tenido misericordia de nosotros. Y por eso lo alaba y lo bendice. Nosotros tenemos que aprender de este hombre de Nabucodonosor, a andar con humildad, a no creer que lo que somos, que lo que tenemos, que cualquier cosa es por nuestra propia mano, porque todo viene y proviene de Dios. Así que los invito a reflexionar. Hasta aquí la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos, y el tiempo con nuestro pastor.